Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy, cualquier restito de madera que tengáis nos sirve. Acompañarme, que empezamos. El vídeo de hoy es para aprovechar cualquier restito de madera que tengamos por casa, bien sea de un palé, de caja de frutas, caja de vinos o palitos que tengamos de madera. La opción que voy a escoger es estos palitos, que si lleváis tiempo aquí en el canal conmigo, sabéis que tengo un montón y siempre que puedo intento darle salida. Vamos a hacer una maceta o un cubre macetas. He adelantado bastante trabajo uniendo los palitos, pegándolos entre sí con cola blanca de carpintero. Ya tengo varios vídeos utilizando este material, si no los habéis visto os los dejo por aquí por la esquinita y en la cajita de descripción del vídeo. Pues como veis ya tengo las piezas cortadas. Yo os voy a dar las medidas de mis piezas por si queréis hacerlo igual que yo. Todo depende de lo que mida vuestra maceta. Yo estoy utilizando esta de plástico que de diámetro en la parte más ancha es de 14 centímetros y de alto 12,5. Voy a cortar piezas para la base de 15 por 15. Para los laterales más cortos, dos piezas iguales de 15, el mismo ancho que la base y de alto un poquito más alto que la maceta, un centímetro más, de 13,5. Y el frontal y la trasera, porque no os lo he dicho, pero voy a hacer una maceta en forma de casita. El ancho de 16 centímetros, un centímetro más que estos laterales porque tienen que cubrir el ancho de la madera. Y de alto 18 centímetros. Marcamos en los dos laterales la medida de estos de aquí, que son 13,5. Sacamos el centro, unimos y ya tenemos el pico de la casita hecho. Como veis, he reforzado con palitos depresores las piezas. Y ahora ya solo nos queda montarlo. Y para pegarlo voy a utilizar cola blanca de carpintero. Primero un lateral corto, el frontal o la trasera, cualquiera de las dos porque son iguales. El siguiente lateral corto y por último el cuarto lateral, el más grande, el que nos queda. Y ya pasamos a la decoración. Aquí cada uno lo que más le guste. Dar rienda suelta a la creatividad. Podemos aplicar distintas técnicas, colores y estilos. Yo empiezo pintando con un color clarito, blanco Sáhara. El interior y la base en un color marrón chocolate. Un color que sea sufridito, porque como por dentro se nos puede manchar de la tierra, que no se note demasiado. Y ahora paso a hacerle pincel seco, el primer tono, este tono lino. Mojamos, descargamos el exceso de pintura y pasamos por todos los laterales. Siguiente color, marrón chocolate. Y el último color, blanco, sobre todo por la zona del centro. Y con lo que queda en el pincel le daremos una pasada rápida por el interior y en la base. Mi casita va a ser de pájaros, así que tanto en el frontal como en la trasera, centradito, pinto un círculo negro. Primero marco con el compás y después le doy color. Paso a hacer decoupage. Voy a utilizar esta servilleta de pajaritos y voy a recortar justo por el borde con un pincel humedecido en agua. Yo estoy utilizando este que ya tiene un depósito de agua, pero también lo podéis recortar con tijeras.
Retiramos las dos capas blancas que trae la servilleta y nos quedamos con la del dibujo. Colocamos nuestro pajarillo en la posición donde queremos pegarlo, una capita finita y bien extendida en la superficie, y para terminar de pegarlo, con la misma cola para decoupage del centro hacia afuera encima de la servilleta. Para darle un poquito de profundidad a los pajarillos, vamos a sombrear en marrón chocolate. Salpicaduras en blanco y marrón chocolate. Para rematar los bordes, unos listones de madera. Palitos depresores para simular unas cejas. Y vamos a cortar las partes redondeadas de cada palito. Yo estoy utilizando palito de 1,5 centímetros de ancho. Podéis utilizar más anchos o más estrechos, como queráis. Y lo vamos a pegar todo alrededor. Y ahora lo dejaremos secar todo. Por si os sirve de referencia, al final he utilizado 20 palitos. Al falso tejadito creí que lo estaba grabando y no ha sido así. Lo único que le he hecho ha sido teñirlo con este tinte para madera en el tono roble francés, rebajado con un poquito de agua para que no quede tan oscuro, y una vez seco le estoy aplicando ahora un pincel seco en marrón chocolate. Y lo siguiente, sombrearlo, igual que hicimos con los pajaritos. Y ya por último, barnizar, proteger toda la maceta. Yo voy a aplicar 3 capas, dejando secar entre capa y capa y ya estará lista. El barniz que estoy utilizando es acrílico, especial para exteriores, y también protege de los rayos UV, pero podéis utilizar el barniz que tengáis. Pues ya está lista la idea de hoy, una maceta o cubre maceta. Ya solo nos queda colocarle la planta. Espero que os haya gustado la idea de hoy. Si es así, como siempre, darle like al vídeo, compartirlo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es gratis y a mí me ayudaréis a seguir creando contenido en el canal. Gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!